Siempre soñé con que mi boda fuera un día lleno de alegría, risas y amor incondicional. Las rosas blancas, la música suave y la cálida luz que bañaba el salón de la recepción eran exactamente como lo había imaginado. Por fin me estaba casando con el hombre que amaba, Alejandro, y aunque habíamos adelantado la boda por el bebé, creía sinceramente que el amor nos ayudaría a superar cualquier juicio. Aún recuerdo la mañana de ese día, cuando mi madre me ayudaba a ponerme el vestido. Sus manos temblaban más que las mías mientras abrochaba cada botón de la espalda. ¿Estás segura, Marisol?, me preguntó por enésima vez. Yo solo asentí, acariciando suavemente la pequeña curva de mi vientre que el vestido disimulaba a la perfección. 3 meses apenas, nuestro pequeño secreto que pronto dejaría de serlo. El vestido había sido un milagro de la costurera del barrio, doña Esperanza, quien trabajó día y noche para terminar los ajustes a tiempo. Para que nadie note nada, me había dicho con un guiño cómplice mientras colocaba estratégicamente cada pliegue. La iglesia de Santa Teresa, en el centro de Valencia, nos esperaba engalanada como nunca. Mi barrio entero parecía haberse volcado en hacer de este día algo especial. Desde el momento en que caminé por el pasillo, sentí los ojos de su madre, doña Carmen, clavados en mí. Fríos, afilados, evaluadores. Sabía que era conservadora, profundamente tradicional, y que ya tenía sus dudas sobre mí. Es maestra en una escuela pública. Le había oído decir a una prima con desdén durante la cena de compromiso, como si mi profesión fuera algo vergonzoso. Pero yo había esperado que la ocasión, el bebé y la felicidad de su hijo ablandarían su corazón, aunque fuera solo un poco. Alejandro esperaba en el altar, guapísimo con su traje oscuro. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi amor en sus ojos, pero también miedo. Conocía esa mirada, la misma que ponía cada vez que hablábamos de contarle a su familia lo del embarazo, la misma que apareció cuando sugerí que buscáramos un piso propio en lugar de aceptar la oferta de vivir en la planta baja de la casa de sus padres en el Carmen. La ceremonia transcurrió como en un sueño. El padre Ignacio, que me conocía desde niña, nos dio una bendición especial, casi imperceptible para los demás, cuando mencionó los frutos de esta unión. Mi hermana Laura, mi única dama de honor, apretó mi mano en ese momento, y ambas contuvimos una sonrisa. La ceremonia terminó, y comenzó la recepción en el jardín de Monforte. Por un momento, sentí que florecía una frágil paz. El lugar era precioso, con sus fuentes y estatuas rodeadas de cipreses centenarios. Sonreí, bailé con mi marido, y me atreví a pensar que quizás habíamos superado la parte más difícil. Los invitados reían, la paella valenciana que habíamos elegido era perfecta, y hasta el tío Ramón, famoso por su mal humor, parecía estar disfrutando. Pero entonces, durante los brindis, Carmen se levantó de su asiento, una copa en una mano, los ojos fijos en mi vientre. Su voz era fría y calculada cuando preguntó, en voz alta, ¿ya estás embarazada? La sala se congeló. Mi respiración se cortó en mi pecho. Vi cómo mi padre dejaba lentamente su copa sobre la mesa, cómo mi madre cerraba los ojos brevemente, como preparándose para una tormenta. Vi a Laura dar un paso adelante, instintivamente protectora como siempre. Pero sobre todo, vi a Alejandro, paralizado, con los ojos muy abiertos, incapaz de moverse. El silencio se extendió como una mancha. Sentí las miradas de todos, los compañeros de trabajo que habían venido a celebrar con nosotros, los primos lejanos que apenas conocía, las amigas del colegio con las que había crecido, todos esperando. Sí, respondí finalmente, tratando de mantener la dignidad. Vamos a tener un bebé. Intenté que sonara como lo que era para mí, una noticia maravillosa. Incluso me atreví a sonreír, esperando que alguien, tal vez los padres de Alejandro, correspondiera con alegría. Pero la sonrisa murió en mis labios cuando vi a Carmen levantarse lentamente de su silla, su rostro una máscara de furia contenida. El salón entero pareció contener la respiración mientras ella se acercaba a mí, con pasos lentos y deliberados. En ese momento, miré a Alejandro, buscando en sus ojos algo, cualquier cosa, que me indicara que todo estaría bien, que me protegería, que estaríamos juntos contra el mundo si era necesario,
como me había prometido tantas veces cuando hablábamos de nuestro futuro bajo las estrellas en la playa de la Malvarrosa. Pero lo que vi fue miedo, un miedo antiguo y profundo que yo no comprendía completamente. Y supe, con una claridad repentina y dolorosa, que estaba sola en esto. Carmen se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su perfume caro, ver cada línea de resentimiento en su rostro perfectamente maquillado. Me miró como se mira a un insecto, algo insignificante y molesto. ¿Y pensabas que podías entrar así en nuestra familia?, susurró, pero de alguna manera sus palabras resonaron en todo el salón. ¿Crees que no sé lo que has hecho? Atrapar a mi hijo con un embarazo. Mamá, comenzó Alejandro, pero su voz era débil, casi inaudible. Carmen ni siquiera se volvió para mirarlo. Sus ojos seguían fijos en mí, en mi vientre, en mi vestido que de repente me pareció demasiado ajustado, demasiado revelador. Y entonces, como si todo sucediera a cámara lenta, vi cómo levantaba la mano. En el momento en que asentí, demasiado aturdida para hablar, ella se acercó a mí. Su mano golpeó mi cara antes de que pudiera reaccionar. El sonido de la bofetada resonó más fuerte que la música. La sala se llenó de jadeos ahogados. Luego, su voz, temblando de rabia. Golfa inmunda, nunca te aceptaré en mi familia. Las palabras cortaron más profundo que la bofetada. Mis mejillas ardían, tanto por el dolor como por la humillación. El impacto me hizo tambalear, no por la fuerza del golpe, sino por la sorpresa, por la realidad que de repente caía sobre mí como un aguacero helado. Sentí la mano de Laura en mi hombro, sosteniéndome, mientras mi padre se levantaba de su silla con el rostro transformado por la ira. Nunca lo había visto así. «No te atrevas a tocar a mi hija», rugió, avanzando hacia nosotras. Mi padre, siempre tan tranquilo, tan comedido, el hombre que me había enseñado que las palabras eran más poderosas que los puños, ahora parecía dispuesto a olvidar sus propias enseñanzas. Me giré instintivamente hacia Alejandro, suplicando silenciosamente apoyo, protección, cualquier cosa. Pero él permaneció allí, rígido, silencioso, con los ojos fijos en el suelo. Ni una palabra, ni un paso hacia mí. Mi corazón se quebró. Su silencio dolía más que la mano de su madre. En ese momento, era como si estuviera sola frente a un pelotón de fusilamiento, y el hombre que amaba se hubiera alejado. «Vámonos de aquí, Marisol», dijo mi madre, apareciendo a mi lado, tomando mi brazo con firmeza. Su voz era suave pero decidida. Esto se acabó, pero no podía moverme. No podía aceptar que este era el final, que todo por lo que habíamos trabajado, todo lo que habíamos planeado, terminara así, en vergüenza y humillación. «No», dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. «No me voy a ir». Todas las miradas estaban sobre nosotras. Podía sentir mi vestido apretándose alrededor de mi vientre, como si el bebé mismo estuviera reaccionando a la tensión. Los invitados susurraban. Algunos apartaban la mirada, otros observaban fijamente. Me sentí traicionada, abandonada, expuesta. Pero no lloré. Simplemente me quedé allí, esperando, deseando que alguien, cualquiera, dijera algo. El padre de Alejandro, don Francisco, un hombre que siempre había parecido vivir a la sombra de su esposa, se acercó finalmente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. «Carmen», dijo, con voz baja pero firme, «es suficiente. Es la boda de nuestro hijo». Carmen se volvió hacia él, su rostro una máscara de desdén. «¿La boda? ¿Qué boda? Esto es una farsa, una vergüenza. ¿Es que no lo ves? Esta mujer ha engatusado a nuestro hijo. Lo ha atrapado. Nadie me ha atrapado, mamá», habló por fin Alejandro, pero su voz sonaba débil, temblorosa. Se acercó unos pasos, pero se detuvo antes de llegar a mi lado, como si hubiera una línea invisible que no se atrevía a cruzar. «Amo a Marisol, y estamos felices por el bebé». Una risa amarga escapó de los labios de Carmen. «¿Felices? ¿Cómo puedes estar feliz de haber tirado tu vida por la borda? Teníamos planes para ti, Alejandro. Una carrera brillante en el bufete de tu tío. Un matrimonio con alguien de nuestra posición. No con una maestra de escuela de un barrio cualquiera». Cada palabra era un puñal.
no por lo que decía de mí, sino por lo que revelaba sobre lo que Alejandro nunca me había contado. ¿Planes? ¿Un matrimonio con alguien de su posición? ¿Cuánto de esto sabía él? ¿Cuánto había callado? Marisol es la mujer que amo, insistió Alejandro, pero seguía sin acercarse, sin tocarme, sin ponerse realmente de mi lado. Mi padre, que había sido contenido por mi hermano menor, se soltó de su agarre y se acercó a nosotros. Su voz era controlada, pero vibraba de emoción contenida. Mi hija merece respeto, dijo, mirando directamente a Carmen. Y si no puede dárselo, entonces no merece ser parte de su vida, ni de la vida de mi nieto. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Carmen miró a mi padre como si acabara de notar su existencia. Lo evaluó con la mirada, desde sus zapatos gastados hasta su traje alquilado. El desprecio en sus ojos era palpable. ¿Respeto?, respondió finalmente. ¿Respeto por qué? ¿Por quedar embarazada para atrapar a un hombre con un futuro? ¿Por arrastrar a mi hijo a una vida mediocre? No, señor. Eso no merece respeto. Sentí que la habitación comenzaba a girar. Las voces se mezclaban, las caras se volvían borrosas. El vestido, que antes me había parecido perfecto, ahora me apretaba como una camisa de fuerza. Respirar se volvía cada vez más difícil. En medio de la confusión, busqué los ojos de Alejandro una vez más. Necesitaba ver en ellos algo que me dijera que todo estaría bien, que juntos superaríamos esto, que nuestro amor era más fuerte que el odio de su madre. Pero él seguía mirando al suelo, como si allí pudiera encontrar una respuesta, una salida. Alejandro, susurré, extendiendo mi mano hacia él. Por favor. Levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de conflicto, de dolor. Dio un paso hacia mí, luego otro. Por un momento, creí que todo se arreglaría, que tomaría mi mano, que juntos enfrentaríamos a su madre y a quien fuera necesario. Pero entonces Carmen habló de nuevo, su voz cortante como un cuchillo. Si das un paso más hacia ella, Alejandro, olvídate de todo, de la casa, del trabajo en el bufete, de tu herencia, de nosotros. Elige ahora. Alejandro se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Vi el miedo regresar a sus ojos. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados, y entonces, lentamente, dio un paso atrás, no hacia mí, sino alejándose. Necesito tiempo, murmuró, sin mirarme a los ojos. Esto es demasiado rápido. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que nunca podría ser reparado. El hombre con el que acababa de casarme, el padre de mi hijo, no podía elegir entre su madre y yo. No podía ponerse de mi lado cuando más lo necesitaba. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía sentirme más sola, más abandonada, algo inesperado sucedió. De entre la multitud, una mujer mayor con cabello plateado y un suave chal se adelantó. Nunca la había conocido antes, pero me resultaba familiar. Se acercó a doña Carmen con calma, se interpuso entre nosotras y dijo con firme serenidad: «Basta, Carmen. Ya es suficiente vergüenza por un día». Carmen se puso rígida, mirándola fijamente. «Mantente al margen de esto, Lucía», siseó. Lucía. El nombre encajó. Alejandro había mencionado a su tía una vez, la que había sido expulsada de la familia por casarse con un hombre de clase inferior. Se volvió hacia mí, tomó mi mano con suavidad y dijo: «Tú no eres la desgracia aquí». Sus palabras se sintieron como un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. Por primera vez desde la bofetada, pude respirar de nuevo. La mujer no parecía intimidada en absoluto por Carmen. Se movía con la seguridad de quien ha enfrentado tormentas peores y ha sobrevivido para contarlo. Su presencia irradiaba una tranquila dignidad que contrastaba dolorosamente con la rabia descontrolada de Carmen. «Han pasado 20 años, Carmen», continuó Lucía, su voz clara y serena, «y sigues siendo la misma. Sigues creyendo que puedes controlar la vida de todos a tu alrededor, que tu dinero y tu apellido te dan ese derecho». Un murmullo recorrió la sala. Vi rostros confundidos entre los invitados de Alejandro, como si presenciaran un capítulo de una historia que desconocían. Carmen palideció, pero sus ojos seguían ardiendo con furia.
No te atrevas a hablar así en mi presencia, espetó. No tienes derecho a estar aquí. Nadie te invitó. Lucía sonrió ligeramente. Una sonrisa cansada pero genuina. Mi sobrino me invitó, Carmen. Alejandro me buscó hace unos meses. Quería conocerme, saber la verdad sobre lo que pasó. Se volvió hacia Alejandro, que la miraba con una mezcla de gratitud y miedo, aunque parece que no aprendió tanto como yo esperaba. En ese momento, entendí por qué Alejandro me había hablado tan poco de su familia, porque siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba por sus parientes. Había secretos enterrados, historias no contadas, heridas que nunca habían cicatrizado. Lucía miró alrededor, a los invitados. Esta mujer lleva en su vientre el futuro de esta familia, dijo con firmeza. Y si alguien aquí cree que el amor debe estar por debajo de las apariencias, quizás es hora de repensar lo que significa ser familia. Hubo un silencio pesado. El rostro de Carmen se oscureció, pero no dijo nada. Alejandro finalmente levantó la mirada, dividido entre su madre y yo, pero seguía sin decir nada. Mi padre se acercó a Lucía y le tendió la mano. Antonio Vega, se presentó. El padre de Marisol. Lucía estrechó su mano con una sonrisa. Lucía Montero, la oveja negra de los Montero. Mi padre asintió, con una leve sonrisa. Parece que tenemos algo en común entonces. Yo también soy la vergüenza de mi familia. Un simple mecánico que no quiso seguir la tradición de la tienda familiar. Algo cambió en el ambiente. Era como si de repente se hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo, dejando entrar aire fresco. Las palabras de mi padre, tan sencillas, tan honestas, rompieron algo de la tensión. Carmen miró a su alrededor, notando quizás por primera vez que el desprecio en sus ojos era respondido con miradas de desaprobación, no solo de mi familia, sino también de algunos de los suyos. El padre Ignacio, que había permanecido al margen, se acercó entonces. Quizás deberíamos recordar, dijo con suavidad, que estamos aquí para celebrar el amor y la unión, no para juzgar. ¿Celebrar una mentira? ¿Una farsa? Carmen se volvió hacia él, incrédula. ¿Usted también, padre? ¿Va a defender este engaño? El padre Ignacio no se inmutó. Lo que veo es una pareja joven que espera un hijo. Y en mi experiencia, Carmen, los niños son siempre una bendición, sin importar las circunstancias de su concepción. A mi lado, sentí que mi madre se relajaba un poco. El padre Ignacio había sido su apoyo desde que le conté sobre el embarazo, ayudándome a encontrar el valor para enfrentar lo que viniera. Lucía puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. Físicamente, el dolor de la bofetada se había desvanecido, pero dentro de mí, el dolor de la traición de Alejandro seguía fresco, palpitante. «Alejandro», llamó Lucía a su sobrino, «es hora de que decidas. No mañana, no cuando sea conveniente, ahora». Todos los ojos se volvieron hacia él. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Una parte de mí quería correr hacia él, suplicarle que me eligiera, que eligiera a nuestro hijo. Otra parte, una parte que crecía a cada segundo, quería darle la espalda y caminar lejos, con mi dignidad intacta. Alejandro miró a su madre, luego a mí, luego al suelo. «Yo no puedo elegir así», dijo finalmente. «No me pidan eso». Sus palabras cayeron como una losa sobre mí. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación pública, de la bofetada, de las acusaciones, él seguía sin poder ponerse de mi lado, sin poder elegirme a mí y a nuestro hijo por encima de la aprobación de su madre. «Ya has elegido», dijo Lucía, con una tristeza infinita en su voz. Se volvió hacia mí. «Ven conmigo, Marisol. Creo que necesitas alejarte de aquí por un momento». Sin esperar respuesta, tomó mi brazo con gentileza y comenzó a guiarme hacia la salida del salón. Mi familia se movió con nosotras, formando una especie de escudo protector. Nadie nos detuvo. Ni siquiera Alejandro intentó seguirnos. Afuera, el aire de la noche valenciana era cálido y perfumado. Las estrellas brillaban sobre nosotros, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo ellas. Respiré profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que me consumía. «Lo siento mucho», dijo Lucía, su voz suave pero firme. Carmen siempre ha sido así, controladora,
manipuladora, y Alejandro, bueno, creció bajo su sombra. No es fácil liberarse de esas cadenas. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lucía sonrió, una sonrisa triste pero sin amargura, porque yo estuve en tu lugar hace 20 años. Me enamoré de un hombre que mi familia consideraba inferior, un músico sin dinero, sin apellido importante. Cuando decidí casarme con él, Carmen, que ya entonces era la matriarca de facto de la familia, me dio un ultimátum similar. ¿Mi familia o él? ¿Y elegiste a tu esposo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elegí el amor, corrigió ella, y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, aunque significó perder a mi familia durante muchos años, aunque significó empezar de cero, sin el respaldo del dinero de los Montero, sin las puertas que se abren con ese apellido. La miré con una nueva admiración. Esta mujer había pasado por lo que yo estaba pasando ahora, y había sobrevivido. Más que eso, parecía en paz con sus decisiones, con su vida. ¿Y no te arrepentiste nunca?, la pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Lucía me miró directamente a los ojos. Ni un solo día. Tuve un matrimonio feliz, 2 hijos maravillosos, una vida llena de música y amor. ¿Qué más podría pedir? Sus palabras resonaron en mí, plantando una semilla de algo que no podía nombrar todavía, una posibilidad que no me había permitido considerar. Más tarde esa noche, después de que los invitados comenzaron a dispersarse como hojas tras una tormenta, acorralé a Alejandro en una habitación tranquila junto al salón de baile. Mi voz era baja, pero temblaba de furia. ¿Por qué no me defendiste?, pregunté. Se veía pálido, cansado, más viejo que antes. Se frotó las sienes. No quería empeorar las cosas, murmuró. ¿Empeorar?, repetí. Me humilló. Me abofeteó delante de todos. Y tú no hiciste nada. Se sentó, con los hombros caídos. Ella siempre ha controlado todo. La casa, mi carrera, incluso esta boda. Si hubiera dicho algo, lo habría destruido todo. Su voz se quebró bajo el peso de su miedo. Lo había encontrado en el pequeño despacho de don Francisco, donde se había refugiado tras el incidente. La habitación olía a tabaco y a libros viejos. Un retrato familiar dominaba la pared, mostrando a Carmen, Francisco y un Alejandro adolescente. Sus rostros serios, perfectamente compuestos, como si hubieran ensayado la expresión durante horas. ¿Lo habría destruido todo?, pregunté, mi voz apenas conteniendo la amargura. ¿O solo las cosas que a ti te importan? ¿Tu herencia? ¿Tu puesto en el bufete de tu tío? Alejandro levantó la mirada herido. No es tan simple, Marisol. No entiendes cómo es mi familia. Pues explícamelo, exigí cruzando los brazos. Porque acabo de casarme contigo, estoy esperando a tu hijo, y me parece que hay muchas cosas que no sé sobre el hombre con el que he unido mi vida. Suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo, desordenándolo. Era un gesto tan familiar, tan suyo, que por un momento sentí que mi corazón se ablandaba, pero luego recordé la bofetada, su silencio, y la ternura dio paso de nuevo a la rabia. Mi madre, comenzó, y luego se detuvo, buscando las palabras. Mi madre viene de una familia que lo perdió todo durante la guerra civil. Sus padres tuvieron que empezar de cero, trabajando día y noche. Ella creció con la obsesión de recuperar lo que consideraba su posición legítima en la sociedad. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los últimos invitados se marchaban. Podía ver a mi familia agrupada cerca de su coche, esperándome. Mi madre miraba constantemente hacia la casa, preocupada. Cuando conoció a mi padre, vio su oportunidad, continuó Alejandro. Los Montero tenían dinero, posición, contactos. Él era el heredero perfecto, y ella hizo lo que tenía que hacer para atraparlo. La ironía era tan dolorosa que casi me hizo reír. ¿Quieres decir que hizo exactamente lo que ella me acusa de hacer contigo? Alejandro asintió lentamente. La diferencia es que mi padre nunca la amó realmente. Fue un matrimonio arreglado, prácticamente. Él cedió a la presión familiar, y han sido infelices durante 30 años. ¿Y eso justifica lo que ha hecho hoy? ¿Lo que te ha hecho a ti durante toda tu vida? Mi voz se elevó sin que pudiera evitarlo. No, no lo justifica, admitió. Pero explica por qué es como es. ¿Por qué controla todo?
¿Por qué tiene tanto miedo de perder lo que ha construido? Lo miré, tratando de entender al hombre que había creído conocer. El Alejandro con el que había paseado por la orilla del mar, hablando de nuestros sueños. El Alejandro que me había besado bajo la lluvia en la Plaza de la Virgen, jurando que nada ni nadie nos separaría. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? ¿Y tú? Pregunté finalmente. Eres como tu padre. ¿Vas a pasar 30 años siendo infeliz por miedo a enfrentarte a tu madre? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar. No lo sé, Marisol. Quiero ser valiente. Quiero ser el hombre que mereces. Pero no sé si puedo. La honestidad de su respuesta me desarmó por un momento. Al menos no me estaba mintiendo. No me estaba haciendo promesas que no podía cumplir. Pero esa verdad desnuda era casi peor que una mentira reconfortante. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije, sintiendo que mis propias lágrimas comenzaban a caer. Que te amo tanto que habría enfrentado cualquier cosa por ti. Habría vivido en un piso pequeño, lejos del dinero de tu familia. Habría trabajado el doble para que nuestro hijo tuviera todo lo que necesitaba. Habría sido feliz con solo tenerte a mi lado. Yo también te amo, susurró. No, respondí, la palabra saliendo como un suspiro doloroso. No me amas lo suficiente. Y esa es la verdad bajo todo este silencio, Alejandro. No es que tengas miedo de tu madre. Es que no me amas lo suficiente para elegirme a mí por encima de todo lo demás. Se quedó mirándome, como si quisiera negarlo, pero no encontrara las palabras. Y su silencio fue, una vez más, la respuesta más clara. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando probablemente el maquillaje que con tanto cuidado me habían aplicado esa mañana. Esa mañana que parecía haber ocurrido en otra vida, a otra mujer. Mi familia me está esperando, dije, enderezando los hombros. Me voy con ellos. ¿Volverás?, preguntó, su voz apenas audible. Quería decirle que no, que nunca volvería, que todo había terminado. Pero el bebé que crecía dentro de mí merecía más que una decisión tomada en un momento de dolor y rabia. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué es lo mejor para mí y para nuestro hijo. Asintió lentamente, como si entendiera que era más de lo que merecía. Marisol, dijo cuando ya estaba en la puerta. Lo siento, por todo. Me detuve, pero no me giré. Yo también lo siento, Alejandro. Siento que no seas el hombre que creí que eras. Salí de la habitación con la cabeza alta, aunque por dentro me sentía completamente destrozada. En el vestíbulo me encontré con Lucía, que me esperaba con mi abrigo en las manos. ¿Estás bien?, preguntó, aunque era evidente que no lo estaba. No, respondí sinceramente, pero lo estaré. Mientras caminábamos hacia el coche donde mi familia esperaba, Lucía me tomó del brazo suavemente. A veces, dijo, descubrimos la verdad sobre las personas que amamos en los momentos más dolorosos, y duele como nada en el mundo. Pero es mejor saber la verdad ahora que descubrirla después de años de autoengaño. Miré hacia atrás una última vez, hacia la casa donde se suponía que debía celebrarse el día más feliz de mi vida. Las luces seguían encendidas, pero la música había cesado, como un escenario abandonado tras la función. ¿Cómo supiste que venías aquí hoy?, pregunté de repente a Lucía. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. Alejandro me buscó hace un mes. Quería conocerme, saber mi historia. Creo que una parte de él sabía que podría necesitar aliados en su familia. Me invitó a la boda, a escondidas de su madre, por supuesto. No te vi durante la ceremonia. Llegué tarde a propósito. Conociendo a Carmen, sabía que era mejor mantenerme en segundo plano, pero estaba preparada para intervenir si era necesario. Hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron. Solo lamento no haber llegado antes de que te golpeara. Llegamos al coche. Mi padre salió inmediatamente a abrazarme, envolviéndome en su calor familiar y reconfortante. Mi madre y mis hermanos esperaban con expresiones de preocupación. Vamos a casa, dijo mi padre, y nunca unas palabras me habían sonado tan dulces. Esa noche, preparé una pequeña maleta. No le dije a Alejandro que me iba. Dejé la suite nupcial y me refugié con Lucía, quien me acogió con serena gracia. Su pequeña casa olía a jazmín y a libros viejos. Me envolvió en una manta cálida y me dejó llorar, no solo por lo que había pasado, sino por lo que había perdido antes, incluso de darme cuenta.
Los días siguientes pasaron en una especie de neblina. Mi madre quería que volviera a casa con ellos, pero algo en mí necesitaba distancia, espacio para pensar sin las miradas preocupadas de mi familia, sin sus consejos bien intencionados pero a veces abrumadores. Lucía me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara y acepté con gratitud. Su casa estaba en el barrio del Cabañal, cerca del mar, una antigua casa de pescadores que su esposo había restaurado con sus propias manos. Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías, testimonios de una vida vivida plenamente, con amor y sin arrepentimientos. Rafael murió hace 5 años. Me contó una tarde mientras tomábamos té en su pequeño patio. Cáncer. Pero tuvimos 25 años maravillosos juntos. Y mis hijos, aunque ahora viven en Barcelona, vienen a visitarme siempre que pueden. La observé mientras hablaba de su familia, de su vida. No había amargura en su voz cuando mencionaba a los Montero, solo una tranquila aceptación de lo que era y lo que podría haber sido. ¿Nunca intentaste reconciliarte con ellos?, pregunté. Lo intenté, varias veces, respondió, mirando hacia el mar que se vislumbraba al final de la calle. Cuando nació mi primer hijo, les escribí. Cuando Rafael tuvo su primera exposición importante como fotógrafo. Cuando mi segundo hijo se graduó con honores. Siempre enviaba noticias, fotos. Carmen nunca respondió. ¿Y Francisco? ¿El padre de Alejandro? Lucía sonrió tristemente. Francisco es un buen hombre atrapado en un matrimonio infeliz y en una vida que no eligió. Me enviaba tarjetas en Navidad, siempre sin remite. Pequeños regalos para los niños en sus cumpleaños. Nunca dijo nada directamente, pero sé que siempre estuvo de mi lado, a su manera silenciosa. Me recordó a Alejandro, y el pensamiento me provocó una punzada de dolor. ¿Acabaría él igual que su padre? Atrapado en una vida controlada por su madre, enviando tarjetas sin remite a personas que no se atrevía a amar abiertamente. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro llamaba cada día, dejaba mensajes, incluso vino a la casa de Lucía varias veces. Al principio no quise verlo, pero eventualmente accedí a un encuentro. Nos vimos en un café cerca del puerto, un lugar neutral. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también había algo nuevo en sus ojos. Una resolución que no había visto antes. Me he mudado, fue lo primero que dijo. Alquilé un piso cerca de la universidad. No es gran cosa, pero es mío. ¿Y tu madre?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Le dije que necesitaba mi propio espacio, que era hora de que viviera mi propia vida. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. No se lo tomó bien. Me lo imagino, murmuré. Marisol, dijo, tomando mi mano a través de la mesa. Sé que te fallé. Sé que no fui el hombre que merecías ese día, pero estoy intentando cambiar. Estoy viendo a un terapeuta. Estoy aprendiendo a poner límites con mi madre. Una parte de mí quería creerle. Quería darle otra oportunidad, pero otra parte, la parte que había llorado hasta quedarse dormida durante noches enteras, la parte que seguía sintiendo la humillación de ese día como una herida abierta, no estaba lista para perdonar. Necesito más tiempo, Alejandro, dije finalmente. No es solo por mí, es por nuestro hijo también. No quiero que crezca en un ambiente como el que tú tuviste, donde el miedo y el control son más importantes que el amor y el respeto. Asintió lentamente, su decepción visible pero contenida. Lo entiendo, y esperaré el tiempo que sea necesario. Solo, no me excluyas por completo. Es mi hijo también. No lo haré, prometí. Cuando nazca, podrás visitarlo, ser parte de su vida. Pero tú y yo... Eso necesita más tiempo. Nos despedimos con un abrazo incómodo, cargado de sentimientos contradictorios. Una parte de mí quería aferrarse a él, a la seguridad que alguna vez había representado. Otra parte sabía que la verdadera seguridad solo podía venir de mí misma, de mi propia fuerza y determinación. Los meses pasaron. Mi vientre crecía, y con él, mi resolución. Comencé a buscar un piso propio. No quería seguir abusando de la hospitalidad de Lucía, aunque ella insistía en que no era molestia. Volví a trabajar en la escuela, enfrentando las miradas curiosas y los susurros con la cabeza alta. Mis alumnos, ajenos a los dramas adultos, seguían tratándome con el mismo afecto de siempre,
y eso era un bálsamo para mi alma herida. Una tarde, mientras corregía trabajos en el salón de Lucía, sonó el timbre. Era Francisco, el padre de Alejandro. Nunca lo había visto sin Carmen a su lado, y parecía diferente, menos encogido, más presente. «Perdona la intrusión», dijo, nervioso pero decidido. «Necesitaba hablar contigo». Lucía nos dejó solos, después de servir café y darle a su hermano un abrazo que parecía contener décadas de afecto reprimido. «He dejado a Carmen», anunció Francisco sin preámbulos. «Después de la boda, después de ver lo que le hizo a mi hijo, a ti, no pude seguir fingiendo que todo estaba bien». Lo miré, atónita. Era lo último que esperaba oír. «¿Alejandro lo sabe?», asintió. Fue él quien me dio el valor en realidad. Verlo enfrentarse a su madre, establecer límites, me hizo darme cuenta de que yo también podía hacerlo, que nunca es demasiado tarde. ¿Enfrentarse a su madre?, repetí confundida. Alejandro me dijo que estaba intentando poner límites, pero no sabía que había habido un enfrentamiento directo. Francisco sonrió ligeramente. Ha estado yendo a terapia, como te dijo, y hace unas semanas invitó a Carmen a cenar a su nuevo piso. Le dijo que si quería ser parte de la vida de su nieto, tendría que aceptarte a ti y respetarte, que no toleraría más manipulaciones ni controles. Sentí que mi corazón daba un vuelco. ¿Realmente Alejandro había hecho eso? ¿Se había enfrentado a Carmen por mí, por nuestro hijo? ¿Y cómo reaccionó ella?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Como cabría esperar. Amenazas, lágrimas, manipulaciones. Pero Alejandro se mantuvo firme. Dijo que la amaba, que siempre sería su madre, pero que su prioridad ahora eran tú y el bebé. Lucía, que evidentemente había estado escuchando desde la cocina, entró con más café y se sentó junto a su hermano. ¿Y por eso decidiste dejarla, Francisco? ¿Por lo que dijo Alejandro? Francisco tomó la mano de su hermana. En parte, pero también porque me di cuenta de que he desperdiciado 30 años de mi vida con alguien que nunca me amó realmente, que solo me vio como un medio para un fin, y no quiero desperdiciar los años que me quedan. Esa noche, después de que Francisco se marchara, tomé una decisión. Una elección que lo cambiaría todo. Llamé a Alejandro y le pedí que viniera a la casa de Lucía al día siguiente. Necesitábamos hablar, cara a cara, sobre nuestro futuro. Cuando llegó, parecía nervioso pero esperanzado. Nos sentamos en el pequeño patio. El sonido del mar de fondo, el olor a jazmín en el aire. «Tu padre vino a verme ayer», comencé. «Me contó sobre tu conversación con Carmen». Alejandro se sonrojó ligeramente. No quería presumir de eso. No fue fácil, y no sé si realmente cambiará algo en ella. Pero necesitaba hacerlo. Por mí, por nosotros. Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez en meses. Veía al hombre que había amado, pero también veía a alguien nuevo. Alguien que estaba luchando por ser mejor, por liberarse de las cadenas que lo habían atado durante toda su vida. «No puedo volver contigo», dije finalmente. «No ahora, quizás nunca como esposos». Esa confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi comprensión. «Lo entiendo», dijo suavemente, «y lo respeto. Pero», continué, «podemos intentar ser amigos. Podemos intentar ser buenos padres para nuestro hijo, juntos. Puedes ser parte de su vida, de su crecimiento, y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo, no lo que teníamos antes, sino algo nuevo, más fuerte, más honesto». Pasaron los meses. Mi hija, Alma, nació en una lluviosa mañana de primavera. Lucía estaba allí, sosteniendo mi mano, susurrándome palabras de fortaleza al oído. En el momento en que vi los ojos de Alma, tan llenos de vida, tan profundamente míos, supe que todo lo que había soportado me había llevado hasta ella. También estaba mi madre, al otro lado de la cama, secándose lágrimas de felicidad mientras la comadrona ponía a mi pequeña sobre mi pecho. Y para mi sorpresa, Alejandro había estado presente durante todo el parto, pálido pero determinado, sin apartarse ni un momento. «Es perfecta», susurró, tocando con un dedo tembloroso la diminuta mano de nuestra hija. «Igual que tú». No respondí, demasiado abrumada por la avalancha de emociones que me recorría. El amor instantáneo por este pequeño ser, el orgullo,
el miedo, la esperanza. Y también, aún presente pero cada vez más tenue, el eco del dolor que había marcado nuestros últimos meses. Los primeros días con Alma fueron un torbellino de noches sin dormir, primeras sonrisas y aprendizaje constante. Alejandro venía cada día, a veces solo para estar una hora con la niña, otras veces se quedaba más tiempo, ayudándome con las tareas cotidianas que de repente parecían montañas insuperables. Habíamos encontrado una rutina, un equilibrio frágil pero funcional. Yo seguía viviendo con Lucía, que se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Alma. Mi familia venía a menudo, llenando la casa de risas y consejos no solicitados sobre cómo criar a un bebé. Y Alejandro, fiel a su palabra, estaba presente sin ser invasivo, respetando mis límites pero dejando claro que no desaparecería de nuestras vidas. Carmen nunca se puso en contacto. Francisco, que ahora vivía en un pequeño apartamento cerca del jardín botánico, venía a veces con Alejandro, maravillándose con su nieta, tratando torpemente de recuperar el tiempo perdido con su propio hijo. Era conmovedor verlos juntos, descubriendo una relación padre-hijo que nunca habían tenido realmente. Un día, cuando Alma tenía casi 3 meses, Alejandro llegó con una expresión diferente en su rostro, más resuelta, más serena. «He recibido una oferta de trabajo», anunció mientras mecía suavemente a Alma en sus brazos. «Un despacho de abogados en Barcelona, especializado en derecho de familia y protección de menores». ¿Barcelona? Mi corazón dio un vuelco. ¿Se iría lejos de nosotras? ¿Después de todo lo que habíamos construido estos meses? Sí, continuó, mirándome directamente. Y quería preguntarte si considerarías venir conmigo, tú y Alma. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que esperaba oír, esta era la última. No como mi esposa, aclaró rápidamente. No te estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos, pero Barcelona podría ser un nuevo comienzo para todos. Un lugar donde no seríamos los protagonistas del último escándalo de la alta sociedad valenciana, donde podríamos criar a Alma juntos, como amigos, como familia, del tipo que sea que decidamos ser. No sé qué decir, admití. Mi trabajo, mi familia, Lucía. No tienes que responder ahora, dijo, pasándome con cuidado a Alma, que se había quedado dormida en sus brazos. Piénsalo. He visto que hay varias escuelas que buscan maestras. Y hay un piso cerca del despacho, con 2 habitaciones, una para ti y Alma, otra para mí cuando esté de visita, si no quieres que vivamos juntos. O podríamos buscar pisos separados pero cercanos. Lo miré, realmente lo miré. Había cambiado tanto en estos meses. La terapia, la distancia de su madre, la paternidad, todo ello lo había transformado en alguien más centrado, más auténtico. Lo pensaré, prometí. Y lo hice. Hablé con mi familia, que al principio se mostró reticente pero acabó apoyándome. Mi hermana Laura incluso sugirió que podría venir a visitarnos a menudo, ya que siempre había querido conocer Barcelona. Hablé con mis compañeros de la escuela, que me aseguraron que encontraría trabajo fácilmente con mi experiencia. Y, lo más importante, hablé con Lucía. ¿Tú qué harías?, le pregunté una noche, mientras Alma dormía plácidamente en su cuna. Lucía me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto. Yo seguiría mi corazón, y mi corazón siempre me ha llevado hacia la libertad, no hacia el miedo. ¿Crees que tengo miedo? Creo que tienes miedo de confiar de nuevo, de que te vuelvan a fallar. Y es comprensible. Hizo una pausa, acariciando suavemente la mejilla de Alma. Pero también creo que a veces, el mayor acto de valentía es dar una segunda oportunidad. No necesariamente a la relación como era antes, sino a la posibilidad de algo nuevo, algo mejor. 2 semanas después, estaba empacando mis cosas. No eran muchas. Ropa, algunos libros, los pequeños tesoros que había acumulado en mis meses con Lucía. Los juguetes de Alma ocupaban más espacio que mis propias pertenencias. Alejandro había encontrado un piso en el barrio de Gracia, cerca de un parque, y a poca distancia del despacho donde trabajaría. Tenía 3 habitaciones, no 2 como había sugerido inicialmente. Por si acaso, había dicho, sin especificar por si acaso qué. Me gustaba esa indefinición, esa apertura a lo que pudiera venir. El día antes de nuestra partida, recibí una visita inesperada.
Francisco llegó con un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Para Alma, dijo, entregándomelo. Y para ti. Dentro había un antiguo medallón de plata con forma de corazón. Al abrirlo, encontré una fotografía en miniatura de una mujer joven con un bebé en brazos. Mi madre y yo, explicó Francisco. Ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Carmen nunca lo quiso. Dijo que era demasiado sentimental, demasiado antiguo, pero creo que Alma debería tenerlo. Lo abracé, conmovida por el gesto, por todo lo que significaba. Era más que una joya. Era la aceptación de mi hija en su familia, en su linaje, a pesar de todo lo ocurrido. La mañana de nuestra partida, Lucía nos acompañó a la estación. La despedida fue emotiva pero no triste. Habíamos acordado que vendría a visitarnos en verano y que nosotros volveríamos para Las Fallas el año siguiente. Gracias, le dije, abrazándola con fuerza. Por todo. No me des las gracias, respondió, con esa sonrisa serena que había llegado a amar. Solo promete que serás feliz, a tu manera. Lo prometo. En el tren, con Alma dormida entre Alejandro y yo, miré por la ventana cómo Valencia se alejaba lentamente. No sentía que estuviera dejando mi hogar atrás, sino que estaba llevándolo conmigo, transformado pero intacto en lo esencial. Barcelona nos recibió con un día soleado y un cielo despejado. Nuestro piso era luminoso, con balcones que daban a una plaza tranquila, donde los niños jugaban bajo la vigilancia de sus padres. Alejandro había preparado la habitación de Alma, con una cuna nueva y un móvil de estrellas y lunas que giraba suavemente con la brisa. Los primeros días fueron un caos organizado de cajas, muebles por armar y descubrimientos constantes. Encontramos una panadería que hacía el mejor pan que había probado nunca, un parque con un estanque donde nadaban patos que fascinaban a Alma, un mercado lleno de colores y aromas que me recordaba al de Valencia, pero con un toque diferente, más cosmopolita. Alejandro empezó a trabajar, y yo comencé a buscar empleo en las escuelas cercanas. Mientras tanto, disfrutaba de mi tiempo con Alma, explorando nuestra nueva ciudad, creando rutinas, construyendo una vida. Una noche, mientras cenábamos en el balcón después de acostar a Alma, Alejandro me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Eres feliz?, preguntó. Consideré la pregunta, no con la rapidez de quien quiere tranquilizar, sino con la sinceridad de quien ha aprendido el valor de la verdad. Estoy en camino de serlo, respondí finalmente. No es la vida que había imaginado. Es más complicada, menos convencional, pero es real, es nuestra. Y sí, creo que soy feliz. Sonrió, y vi en esa sonrisa al hombre del que me había enamorado, pero también al nuevo hombre en que se había convertido. Más fuerte, más verdadero. Yo también, dijo simplemente. No sabía qué nos deparaba el futuro, si algún día volveríamos a ser más que amigos, si nuestra familia poco convencional se transformaría en algo más tradicional. Pero había aprendido a vivir con esa incertidumbre, a encontrar belleza en lo imperfecto, en lo inesperado. Mirando hacia atrás ahora, a ese día de boda que parece pertenecer a otra vida, no lo veo con arrepentimiento, sino con claridad. No fue el comienzo de un matrimonio, fue el fin de mi silencio. Y a veces, una bofetada destinada a humillar puede despertar algo poderoso. Ya no soy aquella novia temblorosa, soy la madre de Alma, y no tengo miedo.